Un desarrollador inmobiliario ignoró mis informes sobre el riesgo de hundimiento de un terreno premium. Ahora su complejo de lujo de 20 millones es un parque de lodo y está bajo investigación criminal. Llevo más de una década analizando lo que hay debajo de las botas de los constructores antes de que pongan un solo gramo de cemento. Para la mayoría de la gente, la tierra es solo suciedad, pero en el cinturón de las rocosas de Colorado, el suelo es un organismo vivo y bastante agresivo. Tenemos lo que llamamos suelos expansivos, principalmente derivados de la pizarra de Pierre. Es un tipo de arcilla que, cuando entra en contacto con el agua, puede aumentar su volumen hasta en un 25%. Esa fuerza es capaz de levantar una losa de concreto de 10 toneladas como si fuera un pedazo de cartón. Si a eso le sumas un acuífero subterráneo no mapeado, tienes la receta perfecta para un desastre de ingeniería que ninguna cantidad de acabados de mármol puede ocultar. Hace 18 meses, fui contratada por una firma de desarrollo llamada Summit Peak Stats, propiedad de un tipo al que llamaré Rick. Rick es el arquetipo de desarrollador que cree que la ingeniería es una sugerencia costosa, y que los consultores externos somos solo un trámite burocrático para obtener el sello del condado. Su proyecto, Vistari, consistía en 15 mansiones de ultralujo construidas en una ladera con una pendiente de 35 grados. Las casas estaban proyectadas para venderse por un mínimo de $1.5 millones cada una, con vistas panorámicas de Denver y el Front Range. Mi trabajo empezó con la fase de perforación de prueba. Desde el primer día, las alarmas saltaron. A solo 4 metros de profundidad, mis barrenas sacaron muestras de bentonita pura, una arcilla volcánica que es básicamente kriptonita para cualquier cimentación estándar. Peor aún, detectamos una anomalía en el nivel freático. El agua no venía de la lluvia, había una filtración constante de un acuífero artesiano que corría paralelo a la ladera, justo por debajo de donde Rick planeaba cavar los sótanos de las 5 casas más grandes. El informe que entregué fue exhaustivo y, para alguien como Rick, extremadamente caro. Detallé que la única forma segura de construir en esa ladera era mediante el uso de pilotes de fricción de acero hincados a un mínimo de 15 metros hasta tocar la roca madre de arenisca. Además, debido a la saturación del suelo por el acuífero, el complejo necesitaba un sistema de drenaje francés de escala industrial, con bombas de sumidero redundantes y una red de desvío de escorrentía que costaría, por sí sola, unos $900,000. Mi conclusión fue simple: sin estas medidas, la ladera sufriría un asentamiento diferencial severo, o un deslizamiento rotacional en menos de 2 años. La reunión para discutir este informe fue donde todo se torció. No hubo una discusión técnica. Rick me recibió en su oficina rodeado de sus arquitectos y su jefe de obra. Tiró mi informe sobre la mesa sin siquiera haberlo desgrampado. Me soltó un discurso condescendiente sobre cómo él llevaba construyendo casas desde antes de que yo terminara la secundaria y que nunca había visto a una geóloga de escritorio intentar inflar tanto un presupuesto con pilotes innecesarios. Me dijo que mi insistencia en la roca madre era una táctica para cobrar más horas de consultoría y que el drenaje que yo proponía era una exageración paranoica. Lo que realmente quería Rick era que yo firmara un informe modificado. Quería que eliminara las menciones al acuífero artesiano y que suavizara los límites de Atterberg de la arcilla, una medida de su plasticidad y expansión. Su plan era usar losas flotantes, reforzadas, que son mucho más baratas pero totalmente inútiles en suelos con el tipo de empuje hidrostático que teníamos allí. Me dejó claro que si no ajustaba mis conclusiones para que el proyecto fuera financieramente viable para sus inversores, no solo retendría mi pago final de $18,000, sino que usaría su influencia en la Asociación de Constructores de Colorado para etiquetarme como una consultora difícil de tratar. Le expliqué que falsificar un informe de suelos es un delito grave y que mi licencia profesional estaba en juego. Pero a Rick no le importaba la ética, le importaba su margen de beneficio del 30%. Me dijo que si yo no lo hacía, buscaría a alguien que entendiera las necesidades del mercado. Me despidió de forma fulminante, ordenando a su seguridad que me acompañara a recoger mis muestras y equipos de la oficina de campo. Salí de allí sin cobrar y con la amenaza de una demanda por incumplimiento de contratos si intentaba interferir en el proyecto. Pasé las siguientes 3 semanas documentando todo. Sabía que Rick contrataría a una firma, flexible, de esas que firman lo que sea sin mirar los datos del laboratorio. En el mundo de la geotecnia, tenemos una lista negra informal de ingenieros que básicamente venden su firma al mejor postor. Efectivamente, Rick contrató a una pequeña firma de fuera del estado que convenientemente ignoró mis hallazgos. Obtuvieron los permisos de construcción utilizando un estudio de suelos que describía el terreno como suelo granular estable de drenaje rápido. Era una mentira técnica absoluta.
a pesar de las amenazas de Rick, no pude quedarme de brazos cruzados. Envié una copia de mis registros de perforación originales y mis análisis de laboratorio a la Junta de Registro de Ingenieros y Agrimensores de Colorado, DORA, y al Departamento de Obras Públicas del Condado. El problema es que la burocracia estatal es un laberinto. Mi denuncia quedó registrada como una disputa técnica entre consultores, en lugar de una alerta de seguridad pública inmediata. Mientras tanto, Rick empezó a mover tierras. Durante el otoño, vi cómo las excavadoras destrozaban la vegetación de la ladera, exponiendo la arcilla grisácea que yo sabía que se convertiría en lodo en unos meses. El tipo estaba trabajando a contrarreloj para cerrar las estructuras antes de que llegara el invierno. Para diciembre, ya había vertido el concreto de los cimientos de las primeras 8 casas. Estaba usando losas de cimentación estándar de 10 centímetros, exactamente lo que yo le advertí que fallaría. Cada vez que pasaba por la carretera interestatal y miraba hacia la ladera, sentía una mezcla de náuseas y una fría curiosidad científica. Sabía que la física no olvida ni perdona. Rick estaba construyendo castillos de naipes sobre una esponja gigante que estaba a punto de absorber toda la humedad del invierno. Lo que sucedió después de la primera gran tormenta de nieve y el posterior deshielo de primavera fue el inicio de lo que ahora es uno de los mayores litigios civiles en la historia de la construcción residencial de la zona. Rick pensó que me había ganado porque sus casas ya tenían los techos puestos y los interiores estaban siendo decorados con encimeras de cuarzo y suelos de madera de ingeniería. No tenía idea de que el suelo debajo de sus pies ya había comenzado a desplazarse. Actualización 1. El invierno en las estribaciones de las rocosas es una prueba de fuego para cualquier infraestructura, pero el verdadero verdugo es la primavera. Entre marzo y abril, el ciclo de hielo de cielo somete al suelo a un estrés mecánico brutal. El agua se expande al congelarse dentro de los poros de la arcilla y luego, al derretirse, deja canales de infiltración que saturan el terreno hasta niveles críticos. Lo que Rick no quiso entender en mi informe inicial fue que su ladera no era tierra firme, sino una esponja de bentonita de 20 metros de espesor que estaba a punto de absorber millones de litros de agua del deshielo. A mediados de abril, recibí un correo electrónico de un excolega que ahora trabaja para el Departamento de Inspección de Servicios Públicos del Condado. Me envió una foto granulada tomada desde la carretera de acceso a Vista Ridge. En la imagen se veía una grieta longitudinal en el asfalto recién tirado de la calle principal del complejo. No era una grieta de asentamiento normal, tenía casi 10 centímetros de ancho y se extendía por 30 metros. Para un geólogo, eso es una señal de movimiento de masa. La ladera estaba empezando a deslizarse hacia el valle, llevándose consigo la infraestructura de Rick. Lo que siguió fue una serie de fallos en cascada que parecen sacados de un manual de «qué no hacer en geotecnia». Debido a que Rick optó por las losas flotantes en lugar de los pilotes de acero, las casas no estaban ancladas a nada sólido. Estaban simplemente sentadas sobre la arcilla. Cuando el acuífero artesiano alcanzó su pico de presión hidrostática debido al deshielo masivo, la arcilla debajo de las cimentaciones empezó a expandirse de forma desigual. Empecé a monitorear los registros públicos de permisos y quejas del condado. La primera señal de desastre legal apareció a finales de abril, una orden de inspección de emergencia, solicitada por la compañía de gas. Resulta que el desplazamiento del suelo fue tan severo que las líneas principales de gas natural, que deberían ser flexibles, se habían tensado hasta el punto de ruptura. 2 de las casas de lujo, las que ya tenían los acabados interiores de cedro y sistemas de cine en casa instalados, tuvieron que ser evacuadas de trabajadores porque el olor a gas era insoportable. El suelo se había movido 15 centímetros, cizallando las conexiones de entrada de servicios. Rick, en su infinita arrogancia, intentó ocultar el problema. Contrató a cuadrillas de reparación nocturnas para rellenar las grietas con epóxico y volver a nivelar los marcos de las puertas con cuñas de madera. Me enteré por uno de los subcontratistas de carpintería, que me llamó para pedirme consejo, bajo cuerda, porque no podía cerrar ninguna de las puertas de roble macizo de la planta baja. Me dijo que las ventanas de cristal templado de la fachada principal estaban cantando, un término que usamos para describir el sonido del vidrio bajo una tensión estructural extrema justo antes de estallar. A principios de mayo, ocurrió lo inevitable. Tuvimos una tormenta de primavera de 3 días que dejó 10 centímetros de lluvia sobre un suelo que ya estaba al 100% de su capacidad de absorción. El agua no tenía a dónde ir porque el sistema de drenaje de Rick era básicamente decorativo. El acuífero subterráneo entró en erupción, literalmente, creando hervideros de arena y lodo en los jardines traseros de las mansiones de la fila inferior. Fui hasta allí con mi equipo de medición láser personal, quedándome en la vía pública para evitar problemas legales.
Lo que vi fue aterrador desde el punto de vista de la ingeniería. La casa modelo, la que Rick usaba para impresionar a los inversores, tenía una grieta diagonal que cruzaba toda la fachada de piedra, desde la esquina del sótano hasta el techo del segundo piso. Podías meter una mano entera en la brecha. El chasis de la casa se estaba partiendo en dos porque la mitad de la cimentación estaba sobre arcilla saturada y la otra mitad sobre un afloramiento de roca más dura. Eso es el asentamiento diferencial, que le advertí en mi informe de 40 páginas. El escándalo estalló cuando 3 de los compradores, que ya habían desembolsado depósitos de $500,000 y estaban a semanas de mudarse, contrataron a sus propios inspectores independientes al ver las reparaciones cosméticas que Rick estaba haciendo frenéticamente. Cuando esos inspectores vieron el estado de los cimientos, llamaron directamente a la Fiscalía del Estado y a la Junta de Seguridad de Edificios. La respuesta de Rick fue intentar culpar a la naturaleza. Envió un comunicado a los compradores diciendo que se trataba de un evento meteorológico sin precedentes, y que sus ingenieros, los de la firma de fuera del estado que firmaron el informe falso, estaban trabajando en una solución. Pero su mentira tenía las patas muy cortas. El Departamento de Obras Públicas del condado finalmente desempolvó mi denuncia original. Al comparar mis datos de perforación con el informe falso que Rick presentó para obtener los permisos, la discrepancia fue tan obvia que el caso pasó de ser una disputa civil a una investigación por fraude criminal y peligro público. El 15 de mayo, el sheriff del condado y el inspector jefe de edificios se presentaron en Vista Ridge con una orden de no habitable para todo el complejo. Pusieron cinta amarilla de precaución en las 15 propiedades. Rick intentó enfrentarse a los inspectores en la entrada, gritando sobre sus derechos de propiedad y sus contactos políticos, pero el inspector jefe simplemente le entregó una copia de mi informe sellado y le preguntó por qué no figuraba en el expediente de construcción original. Rick se quedó sin palabras por primera vez en su vida. El daño estructural es ahora tan avanzado que la remediación es económicamente imposible. Para salvar esas casas, Rick tendría que levantarlas literalmente con gatos hidráulicos industriales, excavar debajo de ellas mientras están suspendidas y colocar los pilotes que debió poner desde el principio. El coste de esa operación duplicaría el valor de venta de las propiedades. Además, el deslizamiento de la ladera ha comprometido la estabilidad de la carretera pública superior, lo que significa que el condado ahora está demandando a Rick por daños a la infraestructura pública que superan los $5 millones. Lo más irónico de todo es que la firma de ingeniería que le firmó el informe falso ha desaparecido. Se declararon en bancarrota apenas empezaron a llegar las citaciones judiciales, dejando a Rick solo en el banquillo de los acusados. Sus inversores le han retirado el apoyo y han iniciado sus propias demandas por malversación de fondos y negligencia. Mi última factura de $15,000 sigue sin pagarse, pero mi abogado dice que en el juicio por fraude que se avecina, mi testimonio y mi informe original son la prueba principal para levantar el velo corporativo. Eso significa que Rick no podrá esconderse detrás de su empresa, sus activos personales, su casa, sus coches y sus cuentas bancarias están ahora en la mira para compensar a los compradores estafados. El otro día pasé por allí de nuevo. Una de las ventanas de la casa modelo finalmente estalló por la presión estructural, cubriendo el porche de mármol con miles de fragmentos de vidrio. Es un monumento de $20 millones a la arrogancia y a la idea estúpida de que puedes ahorrar dinero ignorando las leyes de la geología. La montaña siempre recupera lo que es suyo, y en el caso de Rick, se lo está cobrando con intereses catastróficos. Actualización 2. Han pasado casi 8 meses desde que el complejo Vista Ridge fue declarado zona de desastre geológico, y las cosas han pasado de ser un fracaso empresarial a convertirse en un estudio de casos sobre negligencia criminal en el estado de Colorado. He estado entrando y saliendo de oficinas legales y salas de deposición más veces de las que he pisado el campo este trimestre. La buena noticia es que, aunque el proceso es lento, la gravedad de los hechos finalmente ha superado la capacidad de Rick para manipular el sistema. La situación física en la ladera ha empeorado drásticamente. Lo que nosotros llamamos creep o reptación del suelo ha pasado de ser un movimiento milimétrico a un desplazamiento estructural masivo. Debido a que Rick nunca instaló el sistema de drenaje industrial que especifiqué en mi informe original, el agua del acuífero artesiano ha seguido saturando la arcilla bentonítica sin control. En mi última visita con los peritos judiciales, vimos que la casa modelo se ha desplazado casi 40 centímetros de su eje original. Las tuberías de acero de los cimientos, que Rick juró que eran suficientes, se han doblado como si fueran pajitas de refresco bajo la presión lateral de la tierra en movimiento. El proceso legal ha entrado en la fase de discovery, revelación de pruebas, y lo que los abogados de los compradores han encontrado es oro puro para la fiscalía.
Resulta que Rick no solo ignoró mi informe, el tipo tuvo la audacia de enviar un correo electrónico a la firma de ingeniería de fuera del estado con una copia escaneada de mi estudio de suelos original. En el correo, les decía explícitamente, necesito que este informe se parezca a este otro, adjuntando un estudio de un terreno arenoso en Kansas, para que el condado no me obligue a poner pilotes. Ese correo electrónico es, básicamente, el clavo final en su ataúd profesional. Elimina cualquier defensa basada en el error de juicio, y lo sitúa directamente en el terreno del fraude deliberado. Aquí es donde la cosa se pone interesante para mí. El juez encargado del caso civil colectivo de los 12 compradores aceptó la moción para levantar el velo corporativo. En términos legales, esto es algo que rara vez ocurre a menos que haya pruebas claras de fraude. Significa que la responsabilidad de Rick ya no se limita a su empresa de papel, Summit Peak Stats, la cual ya se declaró en bancarrota técnica. Ahora, sus activos personales, sus cuentas de ahorro, su propia residencia en Cherry Hills, sus vehículos de lujo y sus otras inversiones inmobiliarias, están sujetos a embargo para pagar las indemnizaciones. La Fiscalía también ha presentado cargos por peligro público temerario. Resulta que el colapso del sistema de alcantarillado de Vista Ridge no solo afectó al complejo, las aguas residuales filtradas por el movimiento del suelo contaminaron un arroyo que alimenta un estanque de retención en una zona residencial más baja. El coste de la limpieza ambiental está siendo facturado directamente a los activos de Rick por el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado, DP. Las multas diarias por la contaminación no remediada son de 5 cifras, y Rick no tiene forma de detenerlas porque no tiene acceso al sitio, que ahora está bajo control judicial. En cuanto a las casas, el veredicto técnico es final, demolición total. No hay forma de salvarlas. La inestabilidad de la ladera es tan profunda que intentar inyectar concreto o instalar micropilotes ahora sería como intentar clavar un clavo en gelatina. El condado ha emitido una orden de demolición controlada que Rick debe costear, ya que las estructuras representan un riesgo de deslizamiento súbito que podría bloquear la carretera estatal que pasa por debajo de la ladera. Si Rick no paga la demolición, el Estado lo hará y pondrá un gravamen sobre todas sus propiedades restantes hasta recuperar el último centavo, más un 15% de recargo administrativo. La firma de ingeniería que falsificó el segundo informe ha sido borrada del mapa. La Junta de Ingenieros del Estado no solo les revocó la licencia de forma permanente, sino que los ha denunciado ante el FBI, ya que el fraude involucró el uso de correos electrónicos interestatales, fraude electrónico. El ingeniero que firmó el documento final está enfrentando la posibilidad de tiempo real en prisión federal. En nuestras deposiciones, ese tipo intentó decir que Rick lo intimidó, pero los registros financieros mostraron que Rick le pagó un bono de consultoría de $50,000 bajo la mesa el mismo día que se emitió el informe falso. Ese pago fue catalogado como un soborno evidente. Sobre mis $15,000, hace 2 semanas, recibí un cheque por el total, más los intereses legales acumulados y los gastos de mi abogado. No vino de Rick voluntariamente, sino como parte de un acuerdo parcial que su seguro de responsabilidad civil tuvo que pagar para evitar una demanda aún mayor por mala fe. Fue una pequeña victoria, pero lo que realmente me dio satisfacción fue ver a Rick en su última audiencia. Ya no tenía ese aire de superioridad ni los trajes de diseñador. Se veía como un hombre que finalmente entiende que no puede sobornar a la gravedad. El sitio de Vista Ridge va a ser devuelto a su estado natural, o al menos lo más cercano posible. El plan actual es demoler las casas, nivelar la ladera con terrazas de retención de bajo peso y plantar vegetación nativa para intentar estabilizar el suelo. Se estima que el terreno nunca volverá a ser edificable para estructuras pesadas. Se convertirá en un recordatorio permanente y muy caro de lo que sucede cuando la codicia inmobiliaria ignora la geología básica. Para mí, esto termina aquí en términos de trabajo de campo en esa ladera. He entregado todos mis archivos a la fiscalía y mi testimonio final ha sido grabado. He aprendido que, aunque el sistema es lento y a veces parece que los tipos como Rick siempre ganan, la tierra tiene su propia forma de hacer justicia. Al final del día, mi informe de 40 páginas fue la única estructura sólida que quedó en esa montaña. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar toda la historia. Si te gustó, deja tu like y suscríbete, ayuda muchísimo. En el canal tienes muchas más historias como esta, te dejo otro video para que sigas.